Hola a todos y bienvenidos a este episodio especial donde exploramos la ética nicómaco de Aristóteles. Hoy nos enfocaremos en lo que nos dice sobre el bien supremo, la felicidad, la virtud y la justicia. Aristóteles aseguraba que toda acción, arte o investigación buscan algún bien, un fin deseable, pero que entre todos esos fines hay un supremo, la felicidad o la eudaimonía, un bien que se busca por sí mismo. Y para no hablar sola, me acompaña un grupo increíble. Juanita, Sara, Camilo, Saray, Juliana y Sofía, bienvenidos. Hola, gracias. Bueno, empecemos. Todo lo que hacemos busca un bien, pero que la felicidad es el fin último. Juanita, ¿cómo lo interpretamos? Gracias, Mariana. Pues para Aristóteles la felicidad no es algo que sea pasajero, es más como una emoción del momento, sino la vida plena y lograda. Es decir, que todo lo que hacemos, como por lo menos perseguir el dinero, el placer o el reconocimiento, solo tiene sentido si contribuye a ese fin mayor. Y aquí hay algo clave. Aristóteles dice que la política es la ciencia suprema porque organiza los fines colectivos. Dicho en otras palabras, no se trata solo de tu vida individual, sino de cómo la comunidad y las instituciones crean condiciones para que todos podamos aspirar a esa vida buena. Esto es bastante interesante, Juanita, porque realmente muchas veces vamos hablando de la felicidad como si fuera un asunto privado, pero Aristóteles ya nos dijo que no hay felicidad sin una comunidad que esté organizada. Exacto. Y pues aquí me parece un poco interesante conectarlo con Gerald. Él decía, tener dinero también es tener libertad. Eso significa que alguien sin recursos materiales no tiene realmente la posibilidad de elegir. Claro, por ejemplo, si hay una persona que no puede acceder a la salud, a la educación o a un trabajo digno, ¿cómo va a vivir conforme a la virtud? Ahí la felicidad se vuelve casi imposible. Y es por eso que Aristóteles diría que hace falta ciertos bienes externos, pero Cohen añade que si esos bienes están distribuidos de manera desigual, se crean barreras estructurales. Piensen en esto, un joven con talento y disciplina. Si nace en pobreza extrema, su camino está lleno de obstáculos que no dependen de sus decisiones, sino de la mala suerte de su origen. Entonces, hablar de felicidad no es solo mirar hacia adentro, sino pensar en cómo la sociedad organiza sus recursos y oportunidades. Me gustaría agregar algo más. Ahí en el libro Aristóteles nos advierte que no todas las ciencias tienen ese mismo nivel de precisión. La ética con su objetivo tan cambiante entre el bien y la justicia no es como la matemática que es exacta, sino es un conocimiento más práctico. También tenemos a la política como ciencia suprema, que en este caso tiene que orientar a las personas mediante normas y ordenamientos para que en comunidad alcancen ese fin último. Y aquí es cuando Aristóteles se distancia de Platón, pues Platón pensaba en un bien único y eterno, mientras que Aristóteles en cambio dice el bien es plural, puede aparecer en distintos niveles y sentidos. Y ojo, porque aquí también Aristóteles nos insiste en que el ser humano llega a la felicidad cuando ejerce su función propia, cuando vive conforme a la razón. No solamente que actúa por costumbre, sino hay que actuar con conciencia y con una elección deliberada. Para mí, lo más fuerte es que Aristóteles dice que la felicidad es la actividad del alma conforme a la virtud, durante toda una vida. No se puede llamar feliz a alguien solo por un instante, sino que hay que analizar toda su vida. Él mismo lo dice, nadie es feliz si termina su vida en injusticia o en alguna miseria moral. La felicidad exige constancia, exige hábito y duración. Y aunque los bienes externos no son el centro, sí cumplen un papel muy importante, porque ¿de qué nos sirve tener un buen carácter si la pobreza obliga a estar preocupado solo por sobrevivir? Exacto, Saray. Y ahí Cohen vuelve a encajar que sin dinero muchas elecciones desaparecen. El dinero no da la felicidad, pero abre el espacio para que la virtud pueda florecer. Sí, alguien con lo mínimo cubierto puede elegir estudiar,
cuidar su salud, viajar, participar en la comunidad. Alguien que no tiene nada no puede tener estas elecciones, apenas puede elegir entre comer o trabajar. Y por eso Aristóteles decía que la justicia es la virtud más completa, porque no se trata solo de perfeccionarnos, sino de regular cómo vivimos juntos. Por lo tanto, toda arte y toda acción busca un bien, pero la política es más alta de las ciencias porque busca el bien común. Ese bien común es más perfecto, más divino, porque la felicidad no se alcanza en soledad, sino en comunidad. Entonces, la justicia y la política se entrelazan, porque la política apunta al bienestar colectivo y la justicia es ese instrumento que garantiza que ese bienestar se distribuya equilibradamente. Juliana, si lo piensas bien, sin justicia no hay felicidad posible, ni individual ni colectiva. Yo añadiría algo práctico. Aristóteles nos invita a pensar en que la felicidad no es un premio al final de la vida, sino como un resultado de vivir bien todos los días. Es un proceso. Hoy creemos que seremos felices cuando logremos ciertas metas. Tener una casa, un carro, un título. Aristóteles diría, no, la felicidad es la coherencia de tus hábitos diarios, guiados por la razón y la virtud. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos construyendo hábitos que nos llevan a una vida plena o solo corremos detrás de satisfacciones momentáneas? O sea que la felicidad no está en comprar el último celular. Bueno, y finalizando con este primer libro, quiero resaltar algo. Aristóteles decía que la virtud es voluntaria y que depende de la elección consciente guiada por la razón. Y retomando lo que propone Ángeles Solanes, el derecho debería ir más allá de castigar, también incentivar conductas virtuosas. Así que este libro primero nos deja una conclusión clara, que la felicidad es el fin último, pero no es pasiva ni individualista, sino que es una actividad virtuosa construida a lo largo de toda la vida y que necesita de una comunidad política y un marco jurídico que haga posible esta búsqueda. Bueno, ahora continuamos con el segundo libro de la Ética Nicomaquea. Aristóteles nos dice que la virtud es doble, es decir, es intelectual y moral. La intelectual se desarrolla con el tiempo y la experiencia, y la moral, por otro lado, proviene de la costumbre. Y aquí viene algo interesante, no nacemos con virtudes morales, sino que por el contrario, perfeccionamos por hábito. Camilo, ¿qué opinas al respecto? Mariana, concuerdo totalmente. Aristóteles dice que nos hagamos justos realizando actos justos y valientes realizando actos valientes. Igual que en un arte, lo primero es la práctica y luego la excelencia. Para mí, lo más importante no es la virtud moral. No nace con nosotros, se adquiere con costumbre y repetición. No somos virtuosos ni viciosos de nacimiento, sino que nos formamos según los hábitos que cultivamos. Exacto. Y ahí entra la idea del justo medio. La virtud no es un punto fijo, sino una especie de equilibrio entre ambos extremos. Depende de cada persona y de cada circunstancia. Además, también hay algo importante. Aristóteles resalta el papel de la educación y las leyes. No basta solamente con actuar bien, también hay que aprender a disfrutar de lo correcto y sentir el rechazo por lo injusto. O sea que la virtud no es solo hacer lo correcto, sino hacerlo con gusto, ¿cierto? Exactamente, Mariana. La virtud es una disposición estable, una manera de elegir racionalmente que mejora tanto al individuo como a la comunidad. Esto conecta con algo que es muy humano, la relación que existe entre el dolor, entre el placer y la virtud. Muchas veces hacemos lo incorrecto porque esto nos da un placer de forma inmediata y dejamos de hacer lo
correcto porque esto al inicio nos puede llegar a doler o nos puede incomodar. Un claro ejemplo es que es muy placentero quedarse en la cama y no ir a una clase, aunque sabemos que esto no está bien. Y es muy doloroso decir la verdad o dar una noticia sabiendo que esto puede traernos consecuencias, aunque sabemos que esto es lo justo. Por esto es que en el libro Aristóteles nos insiste mucho en la educación desde la infancia. Hay que entrenar el alma para que sienta placer en lo correcto y para que sienta rechazo cuando hay algo malo. Es como un entrenamiento del carácter, que al principio nos cuesta, pero después se vuelve natural gracias al hábito. Sí, Sarita, él lo llamaba habituación. Un niño que aprende a compartir siente dolor al comienzo, porque en realidad cree que está perdiendo algo que le pertenece, pero por medio de la práctica puede llegar a sentir alegría en el acto de dar. Ahí es donde la virtud deja de ser un sacrificio y se puede llegar a convertir en un hábito. Y aquí es donde hay un choque con nuestra sociedad actual, porque a un clic tenemos entretenimiento, a un clic podemos llegar a tener comida. Esto es una búsqueda de gratificación instantánea. Aristóteles diría que lo valioso requiere disciplina y constancia. Exactamente, Saray. Y pues esto nos recuerda que la ética es práctica, no teórica. Aristóteles lo compara con la medicina o la náutica. No se trata como de memorizar fórmulas, sino de guiar la acción. ¿Alguno de ustedes recuerda los ejemplos que se mencionaba en el libro? Por lo menos yo recuerdo que el que teme todo es completamente cobarde. Yo también recuerdo que estaba el de quien no teme nada es temerario. Yo recuerdo más el del valiente que está en el medio, que él sabe pues qué temores son los justos y se enfrenta a lo que le corresponde. Así funciona la virtud, siempre en el punto medio entre los dos extremos. O sea que, al igual que en la medicina, el exceso y la carencia destruyen de la salud, en la moral destruyen la virtud. Exactamente, Mariana. Por eso Aristóteles nos dice que no solo basta con saber qué es lo bueno, hay que hacerlo, hay que repetirlo y convertirlo en hábito. Algo que me parece interesante es que Aristóteles dice que todos nacemos con la capacidad de ser virtuosos. Esto es como una semilla, pero depende de la práctica que esa semilla crezca. Eso nos quita la excusa de decir, así soy yo, no puedo cambiar. Claro que sí podemos, pero con disciplina y constancia. La ética es como entrenar el alma, parecido a entrenar el cuerpo como en un deporte. No es fácil, pero con repetición se convierte en un estilo de vida. O sea que la virtud es como ir al gimnasio, pero el carácter. Ahora bien, hay un problema. ¿Qué pasa por lo menos si alguien no tiene como las condiciones para habituarse al bien? Esto nos lo recuerda Cohen y dice que la pobreza y la desigualdad limitan no solamente el acceso a los bienes materiales, sino que también limitan la capacidad de que uno pueda elegir libremente. Pongamos un ejemplo. Por lo menos un niño con educación, con acceso a la educación, tiempo libre y buenos modelos, tiene muchas más oportunidades de practicar la justicia o la valentía que otro que por lo menos debe trabajar desde pequeño. Exacto, Juanita, es por eso que ahí entra la justicia distributiva. Corregir esas desigualdades para que todos tengan la oportunidad de ejercitarse en la virtud. Y siguiendo a Ángeles Solanes, no basta con castigar lo malo, hay que incentivar lo bueno. El derecho debería premiar hábitos virtuosos con estímulos positivos, como el reconocimiento, oportunidades, becas y apoyos. Exacto, Sofía. Eso convierte al derecho en un educador colectivo, no solo en un castigador. Sí, pues yo opino que el derecho debe corregir, pero también debe fomentar por medio de sanciones positivas, con incentivos. Nosotros no somos virtuosos al nacer, pero tenemos la capacidad de llegar a serlo por medio de la repetición de actos justos, equilibrados y buenos. Esto forma nuestro carácter. Desde la infancia, la educación debería enseñarnos a alegrarnos con lo justo y a sufrir con lo injusto. Esto conecta con la idea de ciudadanía. No basta ser buenos en lo privado, sino que hay que formar hábitos que fortalezcan la vida social. Bueno, ya para concluir con este libro segundo,
Aquel nos recuerda que la virtud moral se forma con la práctica y que no es innata, sino que por otro lado surge de hábitos justos y moderados. Además, la educación, la ley y las costumbres colectivas deben fomentar ese equilibrio para poder construirnos como ciudadanos justos y felices. Y es por eso que, en este sentido, el Estado cumple una función social que es clave, la cual indica asegurar que todos tengan oportunidades de desarrollar su virtud y contribuir al bien común. Bueno, continuamos con el tercer libro de la Ética Nicómaco, donde Aristóteles analiza algo muy esencial, y es la voluntariedad, la deliberación y la responsabilidad. Sofía, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Pues Mariana, a mí me parece central que Aristóteles diga que la responsabilidad nace de la voluntariedad. Esto quiere decir que somos responsables cuando nuestras acciones son deliberadas, conscientes y con conocimiento. Algo que me gusta es que no nos excusa por sentir emociones intensas. Sentir ira, miedo, eso es natural, pero lo que nos define es cómo actuamos frente a lo que sentimos. Entonces, no se trata de eliminar emociones, sino de gobernarlas con la razón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Exactamente. La virtud no anula las pasiones, sino que las integra y las equilibra. Aquí entra un matiz bastante interesante. Actuar por deseo o ira no siempre es involuntario. Por lo menos si decido conscientemente agredir a alguien bajo la ira, yo soy completamente responsable de lo que sucedió. Pero Cohen nos hace pensar, ¿qué tan libres son nuestras acciones realmente? Muchas dependen de la suerte o del contexto. Por lo menos puedo hacer un ejemplo con ustedes. Por decir algo, Camilo, con ingresos estables, no ahorra por decisión. Sarai, apenas gana para lo básico, nunca pudo ahorrar. Entonces, ¿esto querría decir que nosotros realmente podemos juzgar a ambas personas de igual manera? Aristóteles decía que la deliberación personal sí importa. Cohen recuerda que la sociedad condiciona esas posibilidades. O sea que la responsabilidad no es solo individual, sino también social. Exacto, y ahí entra el derecho. No solo se trata de castigar, sino también se trata de incentivar las elecciones que sean buenas, como por lo menos lo plantea Ángeles Solanes. Tengamos en cuenta que Aristóteles distingue entre lo voluntario y la elección racional. La elección no es solo desear algo, sino deliberar y decidir medios justos para un fin posible. Me impresiona cómo explica la libertad verdadera, que no es hacer lo que sea, sino que la razón gobierne las pasiones. Así, la valentía y la templanza son ejemplos de virtudes prácticas. La valentía, que es igual al equilibrio entre cobardía y temeridad. La templanza, que es igual a equilibrio en los placeres corporales. Es decir, sin libertad no hay virtud, y sin virtud no hay felicidad. O sea que la libertad no es hacer lo que quiero, sino elegir bien. Exacto. Aristóteles es muy realista. Solo deliberamos sobre lo que depende de nosotros. Nadie pierde tiempo pensando cómo detener el amanecer, porque eso es algo que realmente no está en nuestras manos. Lo que sí podemos elegir es cómo estudiar mejor, cómo puedo organizar mi tiempo, cómo puedo responder en una discusión. Y ahí es donde entra la lección. Desear no es elegir. Todos deseamos éxito, pero solo el que se organiza, actúa y persevera. Ese es el que está eligiendo. O sea que la libertad no es ausencia de límites, sino disciplina para elegir lo correcto. Exacto. Aristóteles diría, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino elegir conforme a la razón. Somos lo que elegimos día a día. Aristóteles dice que la virtud y el vicio dependen de nosotros. Somos origen de nuestros hábitos. Por ejemplo, están las voluntarias, que nacen de las decisiones conscientes, que merecen elogio o censura. También están las involuntarias, que por fuerza externa o ignorancia que causa arrepentimiento. Y por último, pues están las mixtas, que parecen forzadas, pero pues en realidad las elegimos. Lo fuerte es que incluso bajo esa ira que seguimos
siendo responsables, la virtud y el vicio están en nuestras manos. Claro, Juli, y esto lo podemos conectar con la justicia. Hablamos de castigar lo malo y premiar lo bueno. El derecho debe armonizar con la responsabilidad moral, incentivar hábitos positivos y sancionar las malas acciones. Por ejemplo, la valentía es algo clave. No es ausencia de miedo, sino enfrentar lo justo con prudencia y con templanza. Entonces, podemos decir que la virtud es una disposición voluntaria y racional, que es producto de práctica y juicio prudente. Exacto, Mariana. Alcanzar la virtud no es algo automático. Esto exige esfuerzo constante. Cada elección grande o pequeña va moldeando nuestro carácter. Es por eso que ser virtuoso no es un acto heroico aislado, sino que es una constancia diaria. Bueno, yo también quisiera agregar algo más y que por poco olvidamos, y son las perspectivas que nos ofrecen otros autores acerca de la ética nicomaquea. Puedo decir que, según Giuseppe Ava, la ética aristotélica no se basa en códigos o mandamientos ni en ideas abstractas, sino que más que todo se basa en el encuentro de nuestra libertad con el bien que está a nuestro alcance. Y pues para mí esto significa que si en nuestra vida diaria actuamos con respeto hacia lo bueno que existe, nos volvemos buenos. Y en cambio, si actuamos mal respecto a lo bueno, nos hacemos malos. Acá lo importante pues es entender la ética como una reflexión sobre la conducta humana real, que se basa en experiencias concretas y no en reglas abstractas. Además, para Aristóteles, la amistad era fundamental en la vida ética porque vivimos en comunidad y pues estas relaciones nos ayudan a crecer como personas virtuosas. Aunque personalmente valoro mucho su enfoque, porque pues reconozco que hay límites, como que Aristóteles no contempla plenamente conceptos posteriores como lo que es el libre albedrío y el perdón, que son aportes muy importantes del cristianismo. Bueno, Mariana, pues ya que lo mencionas, en cuanto a la concepción de la felicidad, yo he leído que algunos expertos como Kenny y Sparshot ven algunas diferencias en cómo se aborda la ética de Nicómaco, en comparación con otras obras aristotélicas. Por lo menos para el lado de Kenny, la ética de Nicómaco es menos completa, pero para Sparshot, él la considera como una obra mucho más madura y plenamente aristotélica como en ese aspecto. También me parece como un poco relevante la diferencia que hacen otros autores entre la ética de Aristóteles y la platónica. Por el lado de Aristóteles, él rechaza la idea de un bien único y universal. Para él existen tipos de bienes según distintos aspectos de la vida. Pues su ética es práctica. Esta es basada en el hábito y la costumbre, no solamente como en la contemplación teórica y esas cosas. Esto quiere decir que la felicidad se logra a través de una actividad virtuosa, pero esto tiene que ser como en la vida cotidiana. Mira que yo también encontraba interesante la interpretación de Mauricio Montoña Londoño sobre la eudaimonía, donde distingue una visión intelectualista relacionada con la contemplación teórica y otra más amplia, la cual incluye factores éticos, políticos, económicos y sociales, subrayando la dimensión práctica y comunitaria de la ética aristotélica. Todo esto me ayuda a comprender que la ética de Aristóteles deja lejos de ser un conjunto rígido de reglas, es una guía para poder vivir mejor y vivir en comunidad. Antes de despedirnos, me gustaría que cada uno compartiera una reflexión del conversatorio del día de hoy. Juanita, ¿qué nos puedes decir acerca de este libro? ¿Qué reflexión nos puedes dar? Yo creo que un aporte que me gustaría dar o algo a lo que yo podría concluir de todo lo que hablamos
es que por lo menos la felicidad no se logra de manera sola, no es algo que tú logres solito, sino que necesitamos condiciones sociales justas que permitan la virtud. Cohen y Solanes nos recuerdan que la ética es una tarea colectiva, no es un lujo. Ahora, Sarita, ¿tú qué nos tienes para decir o qué reflexión tú tienes? Bueno, pues frente a esto yo considero que la ética es más una deliberación constante y la justicia nosotros no la deberíamos tomar solo como ley, sino más allá como una virtud prudente. También pues se me hace, para finalizar, muy importante mencionar que la política y el derecho deben incentivar hábitos virtuosos desde la infancia. Esto sería muy importante. Sara, y quiero que nos compartas tu reflexión. Bueno, a la reflexión a la que yo podría llegar es que la justicia social es clave para que todos puedan ejercer su libertad y su responsabilidad moral, debido a que no basta solo con decir que cada persona es libre si las condiciones materiales y sociales no permiten que esto sea así. Juliana, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues algo que yo quisiera recalcar es que el derecho debe ser proactivo. Pues no solo castigar, sino también educar, fomentar hábitos buenos, igual que la ética, debe formar carácter en la sociedad. Sofía, ¿tú qué tienes por agregar? Pues bueno, yo quiero agregar que es por eso que la virtud es un equilibrio dinámico, una brújula que nos ayuda a no caer en excesos. La ética aristotélica es una práctica cotidiana, más no una teoría abstracta. Bueno, personalmente yo me quedo con la idea de que el individuo y la sociedad están profundamente entrelazados en la búsqueda del bien común. Bueno, muchas gracias a todos y a quienes nos escuchan. Y Aristóteles nos recuerda que la virtud es una construcción diaria, personal y social, y que practicarla es el camino hacia una vida plena. Hasta la próxima. Chao.